Hola, buen día. Y llegamos a la lección 333. Y seguimos, Jesús, con un compromiso férreo, sabiendo que cada paso que estamos dando nos está llevando a recordar nuestra identidad real, a recordar que somos los hijos bien amados de Dios y que el reino está guardando por nosotros. La lección de hoy es: el perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Gracias por estar acá, gracias por tu presencia. Y te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que guíe mis palabras en esta práctica. ¿Qué es el ego? Párrafo 1. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Párrafo 2. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá del omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia, cree también haber vencido a Dios y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero. Párrafo 3. El Hijo de Dios no tiene... ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Párrafo 4. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios, y la sangre no puede sino correr ante el altar, donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Párrafo 5. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El conflicto debe ser resuelto si se quiere escapar de él, no evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre o ocultarse mediante cualquier clase de engaño. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, así como la realidad que se le ha otorgado y el propósito que la mente le ha asignado. Pues solo entonces se puede desmantelar sus defensas,
y la verdad arrojar su luz sobre él según desaparece. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar al mundo, pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu Hijo bien amado. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El Hijo de Dios en su pureza no tiene ego. Espíritu Santo, ayúdame a identificarme con ser el Hijo de Dios y no con ser este personaje. Que este personaje sí tiene ego. Cuando uno mi mente, en la mente recta, a sostener solo los pensamientos de Dios, desde ahí puedo ver la locura que ha sido creerme separada. Puedo ver que la idea de estar lejos de mi padre o de negar su paternidad o de ignorarlo no ha podido hacerme ya ni en mi identidad ni en el amor de Dios, porque moro en Él, vivo en Él, soy el amor mismo que me creó. Mi Padre no quiere que esté con sufrimientos, con penas, dolores, enfermedades. Lo único que quiere es liberarme de la idea del miedo y del castigo que aparentemente conlleva a identificarme con el pecado y la culpa, creyendo que solo mediante el ataque me puedo defender. Espíritu Santo, ayúdame a restablecer esa paz en mi interior y ese silencio que me deja escuchar la voz de mi Padre llamándome, diciéndome que vuelva a casa. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Este conflicto que creo tener, tengo que resolverlo, pero no es un conflicto que tenga en la forma. El conflicto es en mi mente. Y cuando me he identificado con ser el ego, con ser esta identidad separada, el ego me lleva a ignorar el conflicto, a dejarlo postergado para otro momento, a negarlo o a taparlo, o pasárselo a alguien más. ¿Qué culpo de esto? Pero lo que tú me estás pidiendo es que vaya a través de esas sombras de conflicto de tu mano, Jesús, para poder llegar a encontrar la luz, esa luz que está más allá de esos conflictos, para identificar que ese propósito que está en mi mente puede deshacer ese conflicto, porque causa y efecto no pueden estar separados. Y cuando le hablo en mi mente la puerta a la verdad, la luz de la verdad desvanece ese conflicto. Y nuestra mejor herramienta para deshacer todo conflicto
Es esta herramienta que tú nos diste, Padre, que es el perdón. El perdón desvanece el sueño, los velos, la duda, el conflicto, porque el perdón es la luz que está iluminando nuestro camino, ese camino que nos lleva a ti, para poder dar por terminado este sueño de pesadillas. La luz de tu amor que salva al mundo, la luz de tu amor que siempre está ahí para mí, y es el regalo que tú me has hecho, Padre. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Y ahora vamos a este espacio interno de silencio, al altar a la verdad. Vamos a estar simplemente ahí, viendo cómo el perdón nos trae la azucena de la reconciliación con nosotros mismos y así recordar el amor de Dios. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto.
El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Jesús, déjanos ver qué resistencia está oculta en nuestra mente inconsciente que no nos deja utilizar el perdón que nos libera del conflicto. Gracias, Jesús. Me muestra como este perdón que finaliza el conflicto, como dejándome en una posición de desventaja, como que dejándome vulnerable. Sí, Jesús, gracias por mostrármelo. Efectivamente creo que cuando perdono, sí, soy la frágil, soy la débil, olvidando que el perdón es la gran fortaleza que puedo tener como hijo de Dios para liberarme del sueño de pecado en el que me he visto aprisionada. Gracias, Jesús. Gracias por unirte. Gracias por ver este video. Que tengas un día de mucho perdón, renunciando al conflicto, lleno de bendiciones, instantes santos. Yo ofrezco milagros en el nombre de Cristo Jesús para ti y para toda la filiación. Nos vemos en la noche para la práctica de antes de irnos a dormir. Bendiciones.